I think I like most, there is a big circle with women holding their hands, 6 women. It's so nice. And I went there to hold my hands. And I closed my eyes, but I could feel this circle. It's very good. It's a good energy to feel it, you know. And the big, was heißt Nashorn? This animal with the big horn. I don't know in English. Rhino, yes. It was very impressioning to touch it because it looks like if it could move. You stay there and you're waiting. Is it moving or not? So it was funny. Yeah. It's really a surprise to find this place and this beautiful house, and also the feeling here is good. It's a good place, I think. I don't know the 2 people, but we read about them and we found their names. So I think they are good, great artists. Yo soy Ben Jacober, dicho Ben Jacober porque mi nombre es Benedikt Peter Benjamin Jacober. Estoy de padres húngaros, nacido en Viena, escolarizado en Inglaterra, servicio militar en Inglaterra, después Francia, finalmente Mallorca, la isla de la calma, la isla de la belleza, la isla de las maravillas que amamos y que creo que nos ama. Yo nací durante la última guerra mundial cerca de París, donde pasé los primeros años de mi vida. Mi padre era un artista, escultor, pintor vietnamita llamado Vu Cao Dam, y mi madre era pianista. A los 20 años conocí a Domenico Gnoli, con el cual he vivido después los próximos 7 años, y nos fuimos a visitar a nuestro amigo común, Mati Klarwein, que se había casado con una amiga mía, Sophie, y que vivía en Deya. Y nos describía Deya como un sitio extraordinario, era enamorado. Llegamos aquí, me acuerdo siempre la fecha, el 2 de abril de 1963, y fue un flechazo. Y decidimos pasar todos los veranos allí, todo el tiempo que podíamos, y los 2 últimos años vivimos todo el año en Sestaca, la finca que está en Valdemosa. Y es allí donde Domenico pintó sus más extraordinarios cuadros por los cuales es conocido, es decir, los agradecimientos de detalles y etcétera. Y hoy es un artista que no importa presentar porque todo el mundo lo conoce. Era ella que estaba aquí casado con mi mejor amigo Domenico Gnoli. Yo vino los fines de semana de París donde vivía. Y yo vi esta vida idílico que llevaban esta gente en Deya. Digo, esto es para mí, yo tengo que dejar todo, y le hizo. Y después, por desgracia, mi amigo Domenico murió y pasamos a hacer una película en Níger. Yannick me acompañó y una cosa llevaba a la otra. Finalmente nos casamos los dos, nos amamos los dos, y ya son 45 años o más que estamos juntos y seguimos. Y es toda esta empresa que hicimos aquí, es una cosa conjunto con ella. Yo empecé de pequeña porque me acuerdo que en París esperaba las visitas de los amigos de mi padre y había hecho una pequeña galería en la entrada
con los precios de los dibujos y ya empezaba a vender a los 5 años. Es decir, que para mí no había duda que yo tenía que ser pintora. No era difícil después de expresar mi propia creatividad cuando vives con una persona con tanto talento como Domenico. Entonces he tenido que esperar después varios años y volví a pintar en el 78. Y a partir de allí, entonces ya tuve mi propia expresión. Mis padres tenían colecciones, yo estaba expuesto al arte, a los museos ya de edad pequeña. Y después Yannick estaba pintando en Mortich y yo pretendía darle consejos. Y ella un día dice, ya que estás tan listo, ¿por qué no lo haces tú mismo? Entonces me puso a hacer cosas. La primera iniciativa era una cosa que se llama Slop Art. Y de una cosa evolucionando. Y hasta el 93 hicimos cada uno de su parte, su lado. En 93 pasó para nosotros que Bonito Oliva, Achille Bonito Oliva, estaba nombrado a la dirección del Bienal de Venecia. Y nos convocó y dice, os invito a producir una obra mayor para la Bienal, pero mi condición es que trabajan juntos. Entonces, hemos trabajado juntos, hemos tenido éxito y desde esta fecha ya seguimos trabajando juntos. Camille Paglia decía que la obra de arte no es ni femenino ni masculino, que es ambos. Entonces uno puede aplicarse también a las personas y a veces yo puedo tener sugestiones que no son muy femeninas y ven ser más femenino que yo. Esto depende, es una fluctuación y es como se encuentran dos sensibilidades y hay un momento, hay un declic y esto funciona. La paloma que usted ve delante aquí ha sido reproducido. Ahora hay dos delante del baluarte. Los niños juegan con esto, estamos muy contentos. Hay el casco grande delante en el césped delante del catedral. Éramos muy amigos con los vecinos que ahora ya no existen, que ahora es el golf de Alcanada. Y ellos decían siempre, cuando estábamos en Mortich, que hacía frío y hacía calor. Y decían, ¿por qué no construyes una casa sobre mi terreno que es muy grande? Y ben digo, no, yo prefiero conservar la amistad. Y así conocimos la existencia de este terreno y cuando murió el viejo señor Alcover, el hijo nos contactó y pudimos comprar esta maravilla que había sido ocupada por el ejército durante muchos años y entonces protegido. Bueno, es un sitio increíble porque Hassan Fathy, que hemos pedido que haga este edificio, es uno de los mejores arquitectos de su tiempo. Es el único ejemplo de sus construcciones en Europa. Luego decidimos que ya no teniendo familia y tal, que este edificio debe ser un museo y albergar todas las colecciones, etc. Y devolver al pueblo mallorquín lo que nos han dado, las felicidades que nos han dado por poder estar en esta tierra. Esta exposición nació la primera vez en el 90, porque me pidieron a la Misericordia exponer mi trabajo. Yo decía entonces, bueno, no soy suficiente vieja, pero me gustaría enseñar la colección de un artista y hacer de comisaria. Y voy a presentar mi colección y voy a hacer el catálogo y voy a hacer toda la cosa. Y así empezó.
Fuimos ampliando cada año sin hacer ruido, totalmente así, sin prisa. Y para dar más coherencia. Entonces, porque esto es finalmente la historia de Europa a través de los niños. Porque a la escuela a mí me aburría siempre hablar de batallas y de batallas. Y entonces esto es la historia a través de las mujeres, de las cuales nunca se habla en los libros de historia, y de los niños. Y entonces yo creo que es una reflexión también sobre la niñez, sobre el misterio de la niñez. Y por eso decidimos hacer la fundación. Las otras colecciones son diferentes. Yo tengo obras de mi padre que he visto en nuestra casa toda mi vida, entonces me la ha legado esto a la fundación, que agradezco mucho. También tenemos obras de Domenico, porque Ben también coleccionaba obras de su amigo. Arriba hay una sala de Rebecca Horn, que es muy amiga nuestra y muy buen artista. Poco a poco esto ha evolucionado. Antes había solo las cosas en la casa, después la casa se transformó ya también en museo. Luego se hizo convertir un antiguo aljibe en sala de exposición. Luego un parque de escultura y por fin Sócrates, que es un espacio, lo último que hicimos, que era un espacio técnico que se convertí también en sala de exposición. Hoy es más bien, ahí alberga más bien lo que llamamos, lo que los alemanes llaman Wunderkammer, una cámara de las maravillas, es decir, que hay una mezcla de arte antiguo, arte moderno, arte contemporáneo, todos en diálogo. Aquí estamos en Sócrates. En alemán se dice Wunderkammer, es decir, la sala de las maravillas. Es una mezcla, una juxtaposición de arte antiguo. Aquí vamos a pasar a ver las máscaras de Nepal y de Tibet. Detrás de mí es la cortina de 10.000 cristales de Swarovski, regalo de la compañía de este nombre, que refleja o que está en diálogo con el cielo, porque esto es el cielo artificial y aquí tenemos el cielo divino que Dios nos ha dado delante. Entonces esto es Duke Blue de James Turrell de 1968, una pieza maestra de su obra. El legado es dejar todo esto, por supuesto, no se puede llevarse. Es tener gente, primeramente al nivel del patronato que tenemos, que vigilan que esto sí que sigue más o menos como lo hemos querido. Después el plan dirección, en el plan de las personas que hacen el trabajo de día a día. Claro, tiene que evolucionar, pero lo que esperamos es guardar las grandes líneas de lo que hemos esbozado. Yo creo que la fundación dice un poco la historia de nuestra vida, de dónde venimos, cuáles eran nuestros amigos, nuestro amor a Mallorca, y que ha venido el momento de reciprocar y de agradecer haciendo esta fundación para que la gente pueda compartir las emociones que hemos tenido gracias a Mallorca.